Muy buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a nuestra clase número 5 de la materia de Físico-Química, de la materia de Físico-Química 2 y Laboratorio, QMC 025. Como ya saben, yo soy su docente guía, María del Carmen Arteaga, que va a continuar a lo largo de esta materia con ustedes. Vamos a continuar hoy viendo ya algunos ejercicios sobre los conceptos que hemos ido revisando durante la anterior clase, que básicamente han sido conceptos de soluciones ideales y las propiedades coligativas. Vamos a revisar un poco lo que hicimos la semana pasada, revisando algunos conceptos. Hablemos de lo que son las soluciones. Habíamos definido una solución como una mezcla homogénea de componentes A y B en estado gaseoso, sólido o líquido, cuya particularidad era que teníamos un soluto y un disolvente, ¿no? Soluciones homogéneas o mezclas homogéneas de componentes A, B o incluso más, siempre y cuando sean homogéneos y que tengamos la característica de tener solventes y solutos. Habíamos hablado también sobre las propiedades coligativas y habíamos definido qué es una propiedad coligativa, ¿no? Es aquella propiedad que no depende de la naturaleza del soluto. Es decir, si yo tengo una solución de componentes A y B, no interesa quién es B o quién es A para el caso, solo nos interesa saber en qué proporción está ese soluto en la disolución, porque de acuerdo a la cantidad de este soluto, variarán las propiedades coligativas, ¿no? Se expresarán de manera diferente. ¿Cuáles eran las propiedades coligativas que habíamos mencionado? Eran 4. El descenso de la presión de vapor, el descenso del punto crioscópico, el aumento del punto de ebullición y la presión osmótica. Hoy vamos a hacer unos ejercicios sobre el descenso de la presión de vapor en mezclas, ¿no? Vamos a hablar un poco de equilibrio en fase de disoluciones con su fase vapor. Aquí, para retomar un poco lo de la clase pasada, hemos hablado de la ley de Raoult, que está justamente dirigida a las soluciones ideales y a explicar este fenómeno del descenso de la presión de vapores mediante esta ley que se explica, ¿no? Y lo vemos de manera gráfica, cómo va cambiando la presión de vapor en presencia de un líquido puro, tengo una presión, y en presencia de una solución, tengo otra presión, ¿no? Tengo una presión disminuida. Ya habíamos explicado el fenómeno como tal, ahora vamos a aplicar esta ley en concreto a un pequeño ejemplo. Bien, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la expresión matemática de la ley? Era esta es la ley de Raoult, que nos dice que la presión de un componente en una disolución, la presión del componente del líquido en la disolución va a ser igual a su fracción molar por su presión de vapor estándar de cualquiera de los componentes. Entonces vamos a usar esta expresión para resolver un pequeño ejercicio. Vamos a detener acá el resumen y nos vamos ahora a lo que es nuestro ejercicio. Vamos a utilizar para ello una pizarra que ya tengo preparada con el ejercicio que vamos a resolver. El ejercicio, que va a ser bastante simple, nos dice lo siguiente. Tenemos dos líquidos A y B que forman una disolución ideal, estamos en soluciones ideales, a 100 grados, siendo la presión de vapor de este sistema, de esa disolución, 0,76 bares, 0,876 bares. Nos piden determinar las fracciones molares en la fase líquida y en la fase de vapor, sabiendo que las presiones de vapor de A y B son 2,42 y 0,47 bares respectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a situar en el problema y vamos a ponernos una pequeña gráfica que nos va a ejemplificar. Vamos a pensar que esto es un vaso de precipitado en el que yo tengo una solución cuyos componentes son A y B,
Esto es la solución. Vamos a poner aquí que es el líquido. En la fase líquida tengo A y B inicialmente. A y B ha entrado en equilibrio con su fase de vapor. Es decir, que tengo A y B en el mismo recipiente, pero en fase vapor. Esto es lo que nos está diciendo el sistema. Un sistema formado por A y B, cuya presión, en todo caso, la presión del sistema le vamos a llamar S, o la presión de la solución, es igual a 0,876 bares. Mil disculpas por la letra. ¿Qué nos piden determinar ahora? Una vez que han alcanzado el equilibrio, ¿cuál será la composición de A y B en la disolución y la composición de A y B en el vapor? Entonces, nosotros sabemos que cuando hablamos de una disolución, vamos a utilizar esta expresión, la fracción molar de A y la fracción de B, que son desconocidas en un inicio, no sabemos cuánto de A se quedó en la solución, cuánto de A pasó a la fase de vapor. Entonces, tenemos nuestras incógnitas marcadas, ¿no? ¿Cuánto de A hay en el líquido? ¿Cuánto de A hay en el vapor? ¿Cuánto de B hay en el líquido? ¿Y cuánto de B hay en el vapor? En términos de fracciones molares. Eso quiere decir ahora que tengo ¿cuántas incógnitas? Una, dos, tres, cuatro incógnitas. La lógica me dice que para resolver un ejercicio, un problema con cuatro incógnitas, tendré que formar cuatro ecuaciones que tengan cuatro incógnitas. Entonces vamos a ir planteándonos cada una de las ecuaciones. Ya teníamos el dato aquí, anotemos los demás datos. ¿Cuáles son los otros datos que tengo? Tengo la presión de A, pero estándar, que va a ser igual a, tengo aquí 242 bares. Mismo que la presión estándar de B, que es igual a 0,47 bares. Perfecto. Es toda la información que yo tengo del sistema. Ahora voy a ir planteando mis ecuaciones. Voy a poner 1 a mi ecuación y vamos a empezar trabajando en el líquido. ¿A qué será igual la fracción de A? Recordemos la ley de Raoult. Entonces, ¿qué me decía la ley de Raoult? Que la presión de un componente, en este caso A, en la mezcla o en la disolución, va a ser igual a la presión de este componente en condiciones estándar por su fracción molar, por la fracción molar del mismo en esa disolución. Perfecto, ya tengo una expresión para el componente A. Puedo hacer lo mismo para el componente B. La presión de B en la mezcla va a ser igual a la presión de B en condiciones estándar por la fracción del mismo en la mezcla. Perfecto, ya tengo dos ecuaciones. No se olviden que tengo que generar cuatro. ¿Cuál sería mi cuarta ecuación o mi tercera ecuación en este caso? Yo tengo que recordar, si tengo dos componentes cuya presión aporta a la presión del sistema, tendré que la presión del sistema va a ser igual a ¿qué? A la suma de todas las presiones de sus componentes. Entonces tengo que la presión del sistema es igual a la presión de A más la presión de B. Perfecto. Hasta ahí tengo tres ecuaciones. Vamos por la cuarta. ¿Qué más conozco? ¿Con qué otro concepto puedo relacionar para hallar una nueva ecuación? Todos sabemos que al igual que la presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes, vamos a tener lo mismo para las fracciones molares. Sabemos que la suma de las fracciones molares, en este caso, que son dos componentes, fracción molar de A más fracción molar de B, será igual a la unidad. Eso ya lo sabemos. Entonces, miren cómo se formaron fácilmente nuestras cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Qué es lo que no conozco de acá? No conozco este valor, fracción. Tampoco conozco la presión
de vapor de A, lo mismo, no conozco la presión de vapor de A, no conozco la fracción molar de B, este dato sí lo tengo, este dato sí lo tengo, la presión del sistema lo tengo, estos son incógnitas. Las fracciones también se siguen repitiendo, son incógnitas. Entonces tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas que nos van a ayudar a trabajar. Ahora lo que nos resta es hacer un juego entre las ecuaciones de tal manera de obtener nuestros resultados deseados. Si se dan cuenta, todavía no hemos trabajado con la fase de vapor, estamos trabajando con la fase líquida. Vamos a hallar la fracción molar de A y la fracción molar de B en el sistema. Comencemos despejando. Por ejemplo, vamos a poner todo en función de una sola incógnita. Podemos trabajar con la ecuación 1 y la ecuación 3, despejando de la ecuación 3 lo que es la presión de A. Entonces de acá voy a hacer esto, voy a despejar la presión parcial de A, que va a ser igual a la presión del sistema menos la presión de B. No se olviden que aquí no se me ha anotado bien, esto es una suma, ¿no? Porque la presión del sistema es la suma de todas las presiones parciales. Esto es una suma. Aclaremos esta situación, es una suma. Entonces, si despejo de esta ecuación la presión de A, voy a tener la siguiente expresión. Esa la voy a introducir en 1. Entonces, vamos a poner 3 para hacerle un seguimiento en 1. Entonces, la ecuación 3 en la ecuación 1 me va a resultar que como estoy despejando la presión parcial de A, voy a tener la presión del sistema menos la presión parcial del componente B es igual a la presión estándar de A por su fracción molar. Perfecto, ya tengo una nueva ecuación. Para ser consecuentes, la vamos a llamar la ecuación 5. ¿Qué más podemos hacer? Ahora tengo, miren, esta es incógnita, esta es incógnita. Tengo 2 incógnitas, pero puedo hacer lo mismo con la ecuación 2. Puedo reemplazar la ecuación 2, que ya tiene a lo que es la presión de B, en la ecuación 5. Entonces voy a poner 2 en 5. Vamos a tratar de ahorrarnos espacio, entonces voy a tener la presión disculpen, la presión del sistema, que estoy teniendo un problema con el lápiz. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? La presión del sistema menos la presión de B. ¿A qué es igual la presión de B? A la presión de B en condiciones estándar por la fracción molar de B. Entonces, esto es igual a la presión de A en condiciones estándar por su fracción molar. Perfecto. Ahora tengo como incógnitas nuevamente 2, ¿no? Ya estoy, esta es conocida, esta no, esta es conocida y esta no. Tengo que basarme ahora a introducir la ecuación 4 de tal manera de tener la expresión matemática en función de un solo componente. Entonces, podríamos reemplazar a lo que es la fracción molar de A, es decir, de esta ecuación, vamos a tener lo siguiente, que la fracción molar
de A va a ser igual a la fracción a 1, perdón, 1 menos la fracción molar de B. Entonces, vámonos otra vez a nuestra ecuación acá abajo. Vamos a poner 4 en este caso, esta es nuestra ecuación 6. 4 en 6, vamos a tener lo siguiente, que la presión del sistema menos la presión de B en condiciones estándar por su fracción molar va a ser igual a la presión de vapor de A en condiciones estándar por la fracción molar de A, que la vamos a reemplazar por 1 menos la fracción molar de B. Esta es nuestra ecuación final. Si se dan cuenta, todo está en función a la fracción molar de B. Nos vamos a trasladar hasta aquí arriba para continuar resolviendo el problema. Entonces vamos trabajando en ello. La presión del sistema menos la presión de vapor de B en condiciones estándar, su fracción molar igual a la presión de A en condiciones estándar menos la presión de A en condiciones estándar por la fracción de B. Vamos despejando todo para un lado. Tengo acá la presión de B, condiciones estándar por la fracción molar de B, que más en todo caso, porque el otro término va a pasar a sumar la presión de A estándar por la fracción de B igual a la presión de A en condiciones estándar menos la presión de la solución o del sistema. Factorizo la fracción molar de B. Voy a tener la presión de B en condiciones estándar más la presión de A en condiciones estándar, y esto es igual a la presión de A en condiciones estándar menos la presión del sistema. Por tanto, la fracción de B será igual a esta expresión, en la que lo único que nos va a restar ahora es reemplazar los datos, porque ya los tenemos a todos, y obtendremos el valor de la fracción molar de B en la disolución. Con esto habríamos hallado nuestra primera incógnita para poder hallar la fracción de A. Lo único que resta es utilizar la ecuación número 1 para poder despejarla y tener ambos valores, los valores para A y para B. Vamos a continuar con la fracción de la fase gaseosa en nuestro siguiente video, para que este no sea demasiado largo. Espero que haya sido fácil de entender. Nos vemos en nuestro pequeño video de mañana, continuando con la resolución de este ejercicio. Hasta mañana.